Miren dónde estoy. Caracho. Miren. Puta, qué cansado. Ahí está el sol. La gran muralla de piedras. El gran Huanca. Pero este no es el lugar que les quiero enseñar aún. No llegamos. Les voy a mostrar, sí. Mamacita. Mamacita. ¿Está mi tía Juana? ¿Las dos solitas están? Sí, ¿Nadie más? no hay nada. No hay nada. Tengo que acostumbrarme a la altura, no sé a cuántos metros sobre el nivel del mar. Creo que estoy como que a 4000 metros sobre el nivel del mar. Y se me hace un poquito difícil respirar. Tengo que soltarlas, fam. Así que vamos a ver dónde dejamos esta vaina. Ante una estrella, mientras caía, que cuando grande nuestro amor siempre dura. Vamos a soltarlas. Gente, tuve un accidente. Voy a tener que seguir sin el micrófono porque se cayó pi, 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 y se rompió. Ya está. Bueno, hay que seguir nomás. Bueno, ahí están las ovejas. Ya las ovejas las tenemos que llevar al otro lado. Entonces he tenido que alcanzarlas porque se estaban yendo y se podían perder una vez que crucen el puente. Bueno, se pierden, ¿no? Entonces no tienen que salir de este lugar. Mi mamá ha venido a ver si está haciendo un buen trabajo. Por ahí está. Ahí hay manco. Niño Miski. De ¿cómo se llama? No creo que quiera ir en la tarde. No hay nadie, todo está tranquilo. Ya llegamos donde están los toros y las vacas. Y vamos a hacer un trabajo acá. Ahí hay una casita donde se guardan cosas. Y bueno, no puedo ir para allá porque allá están sacando leche y si es que voy para allá las vacas se asustan. Entonces tienen que estar tranquilas y relajadas para que suelten la leche, ¿ves? Y aquí es donde van juntando la leche. Otro más, ¿no? Ese pequeñín que está ahí se llama James y él cuida a los becerritos. Ahí los va soltando de uno en uno. Y una vez, por ejemplo, que suelta a un becerro, como ese, él va a ir a buscar a su mamá. Y entonces cuando encuentre a su mamá, las dos señoras que están ahí, una que es mi abuelita y la otra mi mamá, van a saber a quién tienen que ordeñar. Otro papi, otro. Mi abuelita me está invitando leche. ¿Esto cómo se llama? Ah, esto es leche cortada. Es como una crema. Ajá. Mira, este es como una crema. Lo han cortado. Y esta acá es leche pura y esta acá es la leche cortada. Así. ¿Y cuánto tiempo se demora en cortarse así? Media hora por ahí. Estoy probando esta leche cuajada. Leche cortada, Bueno, estoy probando esta leche cortada y está muy rico. No tiene azúcar, pero es dulce, o sea, naturalmente es dulce. Ah, natural eso. Leche también natural. Miren, aquí mi abuelita ya está haciendo queso ya. Esto acá, ese cintito que está ahí de pajita, eso es el molde. Y ahí estaba, ¿se acuerdan la leche cortada que me invitó mi abuelita? Ya miren, ahí ya está, ahí está haciendo el queso ya. Para vender. ¿Cuánto cuesta un queso así, abuelita? 20, 20 15. soles, 15 soles, Mm. pero 20, 20. Ya, todos los que quieran comprarle queso a mi abuelita, 20 soles ya. Sin sal.
No me pregunte por qué, pero a mi abuelita le gusta mover sus vacas de un lado para otro. Así que, como ahora estoy por acá, entonces tengo que trabajar más pues. Y mi labor es llevar a estos becerros a la casa de mi abuelita para que no se pierdan. Y tengo que llevarlos, así que estoy pastoreando, señores. ¿Qué comida? Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos a ir a cosechar papas. Y bueno, tengo que cruzar este pequeño río que está por acá. Pequeño río. Hay un puentecito. Tienes que caminar con cuidado por acá porque si no te puedes caer. Me ha adelantado mi abuela. Tengo que alcanzarle. Ahí al fondo está caminando mi abuelita. Tengo que alcanzarla. Vamos a hacer zoom. Ahí está. Vamos a alcanzarla así. Y ahora alcanzamos ya. Parece que me estoy adaptando a la altura. Tengo más resistencia. Mamacita, ya te alcancé ya. Ah, Mamacita, ¿ese es papa de quién es? Benito. Allá está bonito. ¿Y dónde vamos a ir nosotros? Arriba. ¿Arriba todavía? Ah, ¿A dónde arriba más o menos? arriba. Allá. Escucha. Sienta. ¿Usted tiene que aprender por acá o por allá? No sé. ¿Por dónde vamos a subir? Por allá seguro. Allá. Vamos por ahí entonces. Mamacita, ya no me canso ya. Ya no. Un poquito nomás. Con peso sí me canso. Esa es la pancula, ¿no? La pancula. Tampoco la fe. Mi abuelita trepa cerro. Nos falta allá arriba todavía. Unas ovejas. Esas ovejas tienen dueño, no son del monte. Ahí está su guardián. Acabamos de llegar a las chacras y vamos a cosechar algunas papas. Y quiero mostrarles que allá está la Pancula. Es un lugar turístico. Al costado está el bosque de piedras. Por acá abajo hay unas cuevitas. Por ahí, acá hay unas cuevas. A la espalda de esto está la Casa de los Pitufos, que también es muy conocido. Aquí tenemos el centro poblado de Yancama. Está en el distrito de Pampachiri, en la ciudad de Andahuaylas, en la región de Apurímac. Por acá tenemos la Huanca, que es una fortaleza de piedras, y abajo de la Huanca está la casa de mi abuelita, que está por ahí. Se llama Cuchimachay. Mi abuelita sí cosecha su papita, miren. Lo saca con sus propias manos. Ahí están saliendo las papitas ya. ¿No sale? A ver, te ayudo. Uy, está duro. Duro, pe. Está duro. Adentro, pe. Miren, yo también acabo de encontrar mis propias papas. Y aquí estoy cosechando. Mi abuelita me está ganando otra vez, ella camina muy rápido. Estamos yendo ya para la casa, la Pancula. Así que vamos. En quechua, the native language is Hakui. In English is let's go. In Spanish o español es vamos. Aquí tenemos flores silvestres de los Andes. Estas flores amarillas crecen siempre por acá, por estas alturas, por esta región. Nos acabamos de encontrar con mi tía
y mi tía está viniendo con su caballo y está cargando una alpaca ahí. Pero yo quería una alpaca viva y está muerta, ¡pip! Terrible. Pero acá se tiene que comer, pues amigos, si no, ¿cómo se sobrevive? Ya llegamos ya. Ya saben, si que quieren visitar a mi abuelita, Mamá Luisa, allá llegan a ese letrero donde dice Puente Cuchimachay. Y ahí, acá a la izquierda, está su casa. Ahí vienen y le compran queso. Ayer mi mano estaba un poco desprotegida y se ha quemado. Y la parte que no se ha quemado es porque estaba con camisa. Pero mi mano está rojita. Aquí en la sierra siempre hay algo que hacer. Y ahora tengo que ir a pastear a las ovejas. Y tengo que llevarlas a la vuelta del cerro. Así que ahí vamos. ¡Hakuy! ¡Shh! Vamos, ovejas. ¿Me hacen caso a las ovejas? Soy un buen pastor de ovejas. Vamos. Caminen. ¡Shh! Oye, no te quedes, caracho. Se queda la oveja. No se pueden separar de sus rebaños si no se pierden. Hay un pequeño arroyo. Me ha alcanzado mi tía. Ella es la hermana de mi abuelita. O sea, también es mi tía abuela. Shh, me han ganado las ovejas. Vamos. Hakuy. Bueno, creo que voy a dejar a las ovejas acá nomás. Acá al costado están algunas vacas. Y aquí arriba está el huanca. Ya saben, si quieren venir, búsquenlo como el huanca. Me agarró la lluvia. Cuando hay lluvia no puedo grabar porque me puede caer un rayo. Así que voy a grabar hasta acá nomás. Y me voy a bordar. Voy a protegerme porque está fuerte. A ver, me voy a resguardar aquí de la lluvia. La lluvia está cayendo allá afuera. ¿Ese que es rayo? La lluvia sigue cayendo, el cielo está oscuro. Aquí me estoy protegiendo en esta casita de piedras hasta que pase la tormenta. Por aquí podemos ver el granizo que ha caído. La tormenta ha sido fuerte. Tuve que apagar el teléfono porque estaban cayendo rayos. Ya está bajando la lluvia. Todo está oscuro. No sé a qué hora va a terminar. Estoy esperando que pare la lluvia para poder regresar. Esto es un poco peligroso porque está lloviendo y puede caerme un rayo ya. Pero tengo que arrear las vacas que están allá. ¡Camina! Pero se ha perdido una vaca y está allá abajo. Y ahora no sé cómo hacerla subir. Y se va mi rebaño. ¡Oye! ¡Vaca! Ahora puta, va a cruzar el río. Esa hueva. ¡Camina! ¡Hamuy! ¡Hamuy, vaca! Te tengo que hacer que trepen, ¿no? ¡Hamuy! Ya, las vacas trepan. Puta, ahora, ¿dónde está mi otro rebaño? Mi otro rebaño, papi. Y ahora yo como subo la concha de su madre. Pi, 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 pi. Pi, pi, pi. Estoy cagado. No, señor. Y ahorita me cae un rayo seguro por grabar. Pi, pi, pi. Sigue lloviendo. Ya hice subir a la vaca. Y ahí está adelante. Ahora ya están todos completos. Ahora tengo que llevarlos a la casa de mi abuelita. Y ya terminé de pastear. ¡Hamuy! ¡Hamuy! Les tengo que decir que avancen. O sea, ¡vamos! Pero en quechua.
para que me entiendan, pues, porque estas vacas solamente entienden quechua. Así que les tengo que decir ¡Hamuy! ¡Hamuy! Para que caminen más rápido, pues. En inglés sería ¡Let's go! ¡Let's go! Pero no me entienden. Solamente entienden quechua. Los carneros, o sea, las ovejas y las vacas. ¡Hamuy! Protegiéndome de la lluvia y del frío. No sé a cuántos grados estemos, pero me imagino que hace mucho frío. Ahí están. Soy un buen pastor. Contrátenme. Gente, mis zapatos están hechos mierda. Están todos mojados. Me ha pasado agua a los pies. Generalmente, para este tipo de terreno, mis zapatillas están bien ya. Pero como ha llovido, entonces no es ideal. Creo que tendrían que ser unos mejores zapatos, tipos impermeables. Lo que pasa es que yo no sabía que iba a llover. Y ahí están las ovejas. ¡Hamuy! Bueno, el día ha sido bastante ajetreado, hemos hecho bastantes cosas. También nos agarró la tormenta. Y bueno, pero ha sido interesante, me ha gustado. Me estoy adaptando al clima. Creo que ya puedo caminar más tramos. De hecho, acá se camina bastante. Son muchos kilómetros, ahora les muestro. Recuerdan que hace rato estábamos cerca al pueblo. Y allá está, por allá está la casita de mi abuelita. Hemos estado a la espalda de ese cerro, por la vuelta, por allá. En un cerro parecido a ese. Desde ahí traigo a las ovejas. Aprovechando que estamos en este clima, puedo cantar una canción, ¿no? Cuando vivo solo sueño un horizonte falto de palabras. Entre luces y sombras, todo es negro para mi mirada. Si ya no estás junto a mí, aquí. Por fin estoy cansado. Me he cansado. Vamos, vamos. Listo. Creo que ya terminé mi trabajo. Después de trabajar llega el premio, pues, y no hay nada mejor que agüita caliente y su pescadito. Mi premio. Les quiero mostrar cómo es una noche aquí en la cordillera de los Andes. Prácticamente no se ve nada, es todo oscuro. Buenos días, son por acá las 6 de la mañana, hoy es domingo, hoy es el Día de la Herranza, el evento central. Bueno, ya les voy a mostrar cómo es una herranza aquí en Apurímac. Por acá está haciendo un poco de frío, creo que actualmente estamos a 2 grados bajo cero. Por eso es que estoy así recontra abrigado. Mi abuelita debe estar por allá. Ella está seguramente preparando el desayuno para nosotros, pero ahorita voy a ir a ayudarle. Mamacita, buenos días. Mamacita, ¿qué estás haciendo? Olpada. ¿Urpada? Ajá. ¿Te ayudo? Ajá. Mira, mi abuelita así prende el fuego. Tiene esa cañita y con esa cañita sopla y el fuego se enciende, ¿vieron? Así se hace acá. ¿Cómo es urpada, mamacita? Cebada, De cebada es. maíz, cebada, trigo, del todo. Como 7 semillas, algo así. Ajá. Mira, dato curioso. La urpada es como las 7 semillas parecido. Tiene trigo, tiene cebada, tiene todas esas cositas. Y leche también, ¿no, mamacita? Sí. Y leche también. Leche es el ingrediente principal aquí. Estoy yendo rumbo a la herranza y estoy llegando tarde. Está bien lejos, Tengo que ir caminando y es arriba de la montaña. Si sigo caminando así, siento que ya voy a llegar al cielo, literal. Un poco difícil, ¿no? Hay que estar acostumbrados. Yo todavía no me acostumbro. Para aclimatarme debería estar por lo menos una semana. Por lo menos. Pero la gente de acá dice que tienes que estar un mes. Bueno, ya estamos llegando a la herranza. Ahí está. Para que me crean que está recontra lejos. Por aquí a mi izquierda tenemos al famoso Huanca. Yo lo he bautizado como Muralla de Piedras. Luego les voy a enseñar por qué. Y bueno, vamos a continuar. Bien, ya llegamos. Y esto es
una herranza aquí en la región de Apurímac. Por aquí están las cintas con las que ponen en las orejitas a los ganados, a las vaquitas. Ahí está, lo han marcado. Ahora proceden a echarle agua para enfriar la marca. Y ahora lo van a soltar. Allá se están yendo todos. Ya terminó la fiesta. Miren dónde estoy. Caracho. Miren. Puta, qué cansado. Ahí está el sol. La gran muralla de piedras. El gran Huanca. Pero este no es el lugar que les quiero enseñar aún. No llegamos. Les voy a mostrar, sí. Este es mi lugar favorito de aquí, del Huanca. La gran muralla de piedras. Lugar al cual yo he denominado así, que está arriba de la casa de mi abuelita, del Apu, que se encuentra ahí. Y bueno, por acá vemos más partes del Huanca, pero este es mi lugar favorito y ahora van a saber por qué. Miren, si ustedes vienen acá, van a encontrar un pequeño trono, una pequeña piedra, donde ustedes se pueden sentar y pueden tomarse unas fotos hermosas. Ahora lo van a ver. ¡Hermoso! Vengan al Huanca, aquí en Cuchimachay, Apurímac. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Vamos a bailar, ve. Vamos a bailar. He estado a la espalda de este cerro, hay otro cerro más alto y bueno, ustedes pueden ver el cielo está gris, nuevamente se está volviendo oscuro, entonces tengo que bajar rápido y resguardarme antes que me caiga un rayo. Ahí está, después de la herranza, la hora del compartir, y aquí las personas están comiendo su rica alpaquita. Ahí está mi premio, alpaca. Cha, qué rico. Esto se llama api y está hecho a base de leche. Es una mazamorra de leche. Y bueno, este es el postre, pues. Esto de acá es una W, ¿sí? Ahora, ¿por qué te digo que se parece a una M? Porque si tú giras para este lado, es una M, ¿sí? Son como dos cerritos. Pero si te das la vuelta, es un W. A ver tú, toma. A ver. Así pasó la vez pasada también. Se había regresado hasta el rincón allá. Ya, ahora para arriba. Ahí, ya está. Ese es un W. Ya está oscureciendo y así se termina un día más aquí en Cuchimachay, Llancama, Pampachiri, Apurímac, Perú. Hoy no vamos a trabajar, hoy nos vamos de excursión y vamos a ir aquí a La Pancula, que está al costado de Llancama, el pueblito que está cerca a la casa de mi abuelita. Es el pueblo más cercano. Ahí está el letrero, el cartel, ese letrerito, ahí dice Puente de Cuchimachay. Pero el puente de Cuchimachay está aquí, ese puentecito. Cruzando el puente pueden llegar a la casa de mi abuelita, que está por allá, y se ubican porque allá arriba está la Huanca, que ya les hablé de ella. Y bueno, acá hay un río, pero nosotros no vamos a ir hasta allá a ese puente, sino que por acá hay un atajo, que es un puente antiguo. Por acá se paran cayendo un montón de personas, por eso no lo usan mucho. O sea, porque como es así, para mojado, las personas que no tienen buenos zapatos se paran resbalando. Entonces, bueno, aquí estamos nuevamente en el río. Ahí está el letrero que les dije, que te avisa que estás llegando al puente Cuchimachay.
Tenemos que llegar allá, a esa loma que vemos, esa loma colorada allá de arena. Estaba camino rumbo a la Pancula cuando de repente me encontré esto. Es un halo solar que está ahí. Miren, miren, qué bonito. Vamos a continuar. Ya estamos llegando al pueblo. Lo podemos ver desde aquí. Ahí está ese pequeño pueblito. Se llama Yancama. Y creo que desde aquí también podemos ver la casa de mi abuelita. Que está por allá, abajo de la Huanca. Ya la conocen, la Huanca. Y por ahí está la casita de mi abuelita, por ahí. Ahí está. Y nosotros vamos a continuar hacia el pueblo que está ahí. Acabamos de llegar a la placita. Esta es la plaza de acá del centro poblado de Yancama, de este pequeño pueblito. Y bueno, es una placita bastante pequeña pero muy bonita. Bien, para comenzar nuestro circuito, primero vamos a llegar a Auquillacta. Ese es el primer punto. Luego continuamos al Bosque de Piedras y terminamos en la Pancula. Así que vamos a comenzar nuestro recorrido. Primero cruzando este pequeño puente. Aquí los pobladores han hecho un pequeño camino, un pequeño sendero, así que ustedes no pueden perderse. Y también vemos por acá a la izquierda de que están haciendo un pequeño coliseo ahí. Me imagino que es para que hagan sus corridas de toros. Y por aquí vemos el pueblito. Estamos subiendo esta montaña para llegar a nuestra primera parada, el Auquillacta. Señor, ¿quién vive acá? Hi, how are you? Nice to meet you. I come here. Hello. No hay nadie. Pi, pi, pi. Bueno, vamos a profanar esto. Nos metemos nomás. Nos metemos, señores. Nos metemos. Nos metimos. Nada que Jordi Aventurero. Soy José Luis el profanador, señores. ¡Pi, pi! Por acá hay unas escaleritas. A ver, aquí está. A ver. ¡Hola, ya llegué! No hay nadie, está vacío. Esa casita está chévere, ¿ah? Pero yo les recomiendo, si quieren tomar muy buenas fotos, vengan a esta casita acá, que tiene muy buena forma, en forma de un hongo. Y su puertita está bien hecha. Primero vamos a explorarla, luego hacemos algunas fotos. Por allá también vemos otra casita construida en la roca. Por aquí también, por aquí hay otra casita de roca. Ahí está. Pero como les digo, mira, eso parece que tuviera una cabeza de un águila. Y esto parece que tuviera una cabeza de un cóndor, ¿no? Mira, esto parece una cabeza de cóndor y esto parece una cabeza de águila. Ahí está, ya lo saben. Vamos a caminar por este sendero a ver qué nos encontramos. Aquí está, otra casita de piedra. Hola. Hi, how are you? I in Yachuy. No hay nadie. Bueno, vamos a continuar. Ya saliendo del lugar, aquí hay otra casita de piedrita, pero esta tiene sus ventanitas. Ahí está, miren. Listo, señores, ya estamos cerca de la Pancula y el Bosque de Piedras. Allá está. Allá podemos ver el inmenso Bosque de Piedras que está por allá. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Ahí está el Bosque de Piedras. Ahora tengo dificultades para cruzar, me he encontrado con un cañón. Ahora no sé por dónde voy a cruzar. A ver, déjame ver por dónde puedo cruzar. Ah, está bastante profundo. No sé por dónde podría cruzar. Si es que me caigo aquí, ya nadie me encuentra. Me come el puma.
A ver, vamos a seguir avanzando. Por aquí me he encontrado con unas alpacas, un rebaño de alpacas. Ahí están. Vamos a hacer zoom nomás para no asustarlas. Hay que dejarlas comer tranquilitas ahí. Alpaquitas. Si se dan cuenta, tienen forma de pequeños pinos y eso hace que sea un pequeño bosque de piedras. De hecho, estamos en el bosque pequeño porque el bosque es más extenso, pero por factores de tiempo y factores del clima he tenido que solamente venir aquí al bosque pequeño. Ahí casi me caigo. Vamos a meternos por acá. Vamos a explorar qué cosa hay por acá. Ahí está. Más parte del bosque. Ahora les voy a mostrar en dónde está el bosque grande. Espérenme un momento, por favor. De hecho, estoy explorando aquí solito. ¿Ustedes se atreverían a explorar así lugares donde no hay nadie? Solamente están ustedes. De hecho, si cualquier cosa me pasara acá, aquí nadie sabe que vine y nadie me encuentra. Bien, allá está el bosque grande. De hecho, yo pasé por ahí. Tuve que cruzar por allá. Por allá estaba un poco más bajo para cruzar, ya no estaba tan hondo. Y bueno, ese de allá es el bosque grande, el bosque Piedras Grande. O sea, es más extenso. Pero en sí es igual que este, solo que es un poco más extenso. Y bueno, aquí les muestro un poco de lo que es el bosque Piedras. Y ahora les voy a contar una pequeña historia. Hace mucho tiempo, por allá había un volcán. Y ese volcán hizo erupción. O sea, les estoy hablando hace miles de años. Hizo erupción y cayeron como proyectiles, así, rocas, lava. Y es por eso que tienen esa formación rocosa. De hecho, esa es roca volcánica. O sea, es de la lava. Es por eso que tienen esa forma. Interesante dato, ¿verdad? Yo tampoco lo sabía, me contaron. Ya nos despedimos del bosque de piedras y ahora hemos empezado a trepar la pancula. Tenemos que llegar hacia la cima y bueno, como vemos por acá, la pancula es de arena. Miren, es de arena blanca. Qué raro, ¿no? Y por allá hay arena colorada. Come on, let's go. Go. Need go. In la cima. Come on. Listo, amigos, acabamos de llegar. Estamos exactamente en la cima de la pancula. Después de haber caminado de allá del bosque de piedras, hemos subido todo el cerro, toda la colina y estamos exactamente en la cima, en el centro. Y bueno, les quiero mostrar cómo es por acá. Estoy solo acá. ¡Estoy solo! ¡Pero también estoy vivo! Vengan. Conozcan esto. Miren. Por acá podemos ver más apus. La carretera. Por allá hay una falla geológica. Estoy un poco cansado. Disculpen que hable así un poco lento, pero me he cansado de caminar. Ya saben que vengo desde allá
caminando. Ya saben que vengo desde allá caminando, desde la casa de la abuelita. He caminado hasta el pueblo. Del pueblo he ido a hacer algunas compras. He caminado por todo ese circuito. He ido hasta el Bosque de Piedras. He ido por allá. Y bueno, he subido toda la colina y creo que la subida a esta colina ha sido la más cansada. Bueno, ya estamos aquí. Disfrútenlo. Y vengan, conozcan el Perú. Esto es Apurímac, Pampachiri, Llancama. El pueblito se llama Llancama, el que está al lado de esto. Para que lleguen, tienen que llegar a la región Apurímac, a la ciudad de Andahuaylas, al distrito de Pampachiri, al centro poblado de Llancama. Y aquí tenemos todo esto, pues todo lo que les he mostrado. Espero que lleguen, vengan y lo disfruten. ¡Nos vemos! Ya estoy descendiendo de la colina. Espero que podamos encontrar algún camino por acá. Si se dan cuenta, ya estamos descendiendo de la duna. Nosotros entramos por el extremo posterior. Ahora estamos saliendo por acá, cerca al río. Y bueno, espero que no me pierda y encuentre algún camino por acá. Ahí está el pueblito. Si es que quieren almorzar, pueden venir a este lugar. Las Tres Pitufinas. Y bueno, aquí pueden encontrar trucha, alpaca, chicharrón, lomo saltado, picante oyuco. Vengan, vengan, vengan. Su quesito con mote, como debe ser. Y aquí su sopita de quinoa con quesito. Y viendo este paisaje, vengan, tienen que conocer aquí el restaurante Las Tres Pitufinas. Aquí el plato fuerte, la rica trucha. A ver, vamos a probar, me imagino que está bastante rico. Amigos, para terminar, aquí un matecito caliente. Están jugando a la pelota. Futuros futbolistas. ¡Gol! Caminando por aquí me he encontrado a una pequeña amiguita perdida. Hola, ¿cómo estás? Hi, how are you? Nice to meet you. My name is José Luis. Me está dando la bienvenida. Bueno, la despedida porque ya me voy mañana al Paquitay. Mira, una estrella que cae. Porque allá en la sierra el primer beso es para siempre. Uy, creo que me quiere escupir. Caracho, no, o se enamoró de mí la alpaca. Bueno, adiós alpacas, nos vemos. Acá es natural, pues. Pero comes papa, pero ya no comes arroz. Allá es todos los días papa, todos los días arroz. Buenos días, buenos días. Bueno, aquí ya amaneció. Aquí estoy saliendo del cuartito. Y vamos a ver cómo está el día. A su madre, ¿qué es esto? Puta, qué rico sol. Está, a su madre. Me quedé ciego. A ver, mi abuelita aquí está separando el maíz que está quemadito y el maíz que está ahí tostadito. Y me cuentan de que el maíz cocinado se llama cancha, pero aquí en el idioma quechua se dice janca. Miren, las vacas están lamiendo esas piedras y la razón es porque tienen sal y las vacas sienten el olor a la sal desde lejos y eso tiene un nombre, se llama musiarpari. Es una palabra de lenguaje nativo quechua y significa que sienten el olor a la sal, musiarpari. Miren, esta vaca que está acá, esta pequeña vaca, se llama Genoveva y es mi vaca. ¿Qué tal? Bonita, ¿no? Ya me voy ya y las ovejas y las vacas han venido a despedirse de mí. Ahí están. Nos vemos, Cuchimachay. Hasta la próxima vaca. Está acá pendiente Chichajasa. Es una ruina que está por aquí cerca de Pampachiri y queda pendiente, pues. Bueno, así nos despedimos pues de Pampachiri, de región Apurímac. Aquí un mensaje para el alcalde. Ponme carretera, pe, compadre. Esta es la plaza central de Pampachiri.
Podemos ver una plaza muy bonita. Y por aquí, al lado izquierdo, tenemos a su iglesia. Es una iglesia colonial, aproximadamente de los años 1600. Y por aquí tenemos el monumento de Arguedas y su monumento del Jaguar Fiesta, que es una representación de la lucha del toro y el cóndor. Y bueno, dato curioso, que el Jaguar Fiesta es una festividad netamente de este distrito, Pampachiri. Vamos a ver qué hay adentro. Está oscuro. Ahí está el toro imponente con el cóndor, el Jaguar Fiesta. Y por allá tenemos Arguedas. Hacemos un zoom. Pampachiri, pueblo con identidad cultural. Ahí lo tienen, amiguitos. Vengan a Purímac, vengan a Pampachiri, lleguen a Llancama, al Bosque de Piedras, la Pancula, la Huanca, la Casa de los Pitufos, la Chincana, los baños termales, los andenes de los Chancas y muchas cosas más.